Buenos días, familia. ¿Qué tal si antes de comenzar hacemos lo que hacemos todos los domingos, y es que celebramos a cada una de las personas que nos visitan por primera vez con un aplauso? Dáselo fuerte. Si tú eres una de esas personas que está aquí hoy por primera vez, bienvenido a Mar Azul. Estamos más que agradecidos de que hoy hayas decidido visitarnos y esperamos que vivas un tiempo hermoso junto a nosotros en comunidad. Pero qué tal si nos saludamos, dile a la persona que está a tu lado, qué bueno que estás aquí, salúdalo ahí con alegría. Ahora mírate a la persona que está detrás de ti y le vas a decir, ¿pudiste desayunar en Café Azul? ¿Le pudiste? Dile, si no lo hiciste, te lo perdiste, dile, te lo perdiste. Y aprovecha y dile, son los mejores, ellos son los mejores. Yo creo que es un buen momento para celebrar a cada uno de nuestros colaboradores, dar un aplauso también a todos nuestros colaboradores. Oye, desde Café Azul, desde el puerto exterior, el puerto interior, Mar Azul Kids, el equipo hermoso de worship que teníamos hoy aquí, el equipo de producción, el equipo de Hanga Teens, Hanga Youth. Cada una de estas personas está haciendo un trabajo tan fenomenal y tan memorable. Espero que no se me haya quedado ningún equipo. El equipo de Prayer están haciendo un trabajo tan maravilloso y yo los honro. Estoy agradecido de todo lo que hacen. Qué privilegio es tener la oportunidad de servir con cada uno de ustedes. Qué privilegio es aprender de cada uno de ustedes, de su servicio. Y quería detenerme para decir eso porque estoy sumamente agradecido y yo sé que Dios los ve. En muchas ocasiones yo estoy seguro que algunos de ellos vienen arrastrando las piernas, cansaditos, ¿verdad? Sin embargo, continúan sirviendo porque ellos saben para quién lo están haciendo, ¿verdad? Oye, hace aproximadamente 9 años, me encontraba haciendo un trabajo de videografía. Para aquellos que posiblemente no lo saben, antes de ser pastor, una de las cosas que yo hacía era que desarrollaba y producíamos comerciales de videografía para redes sociales, para televisión. Eso era una de las cosas que yo hacía. Y recuerdo que trabajando en una campaña para una universidad teológica muy importante en Puerto Rico, recuerdo que ellos tenían un eslogan. Y este eslogan yo hice fue como un compendio de comerciales y este eslogan decía algo que impactó mi vida, y es que decía que nosotros debemos estar preparados para todo aquel que demande razón de nuestra esperanza. Recuerdo que cada vez que ellos terminaban este mensaje, ¿verdad? O esta invitación a que tú te matricularas en su universidad, terminaban diciendo eso: debemos estar preparados para todo aquel que demande razón de nuestra esperanza. Y yo recuerdo que yo me terminaba de trabajar los videos, lo que estuviera haciendo, que estaba produciendo, y cuando me iba a acostar, estas palabras retumbaban en mi mente, y retumbaban en mi mente, y retumbaban en mi mente. Y la razón por la cual estas palabras retumbaban en mi mente era porque honestamente yo mismo me preguntaba, ¿realmente yo tendré las herramientas y tendré las municiones para poder pelear la batalla en contra de alguien que quiera venir a desestimar mi fe? Yo recuerdo que yo me hacía esa pregunta y la respuesta a esa pregunta era que no. Yo no tenía las herramientas ni las municiones necesarias para que si alguien se parara de frente a mí y atentara en contra de mi fe, yo no sabía cómo contestarle. La única herramienta que yo tenía era el poder decirle a esa persona, yo tuve una experiencia con Cristo. Y eso está bien. Pero si alguien trataba de desestimar mi fe, yo no tenía herramientas ni municiones para poder hablar y poder convencer a alguien del por qué debe seguirle a Cristo. Y es bien interesante porque el cimiento que nosotros vamos a estar atendiendo hoy, que nosotros vamos a estar estudiando hoy, trata precisamente de eso, ¿verdad? Trata de la importancia que nosotros debemos de darle a nosotros poder entender las Escrituras, para que no solamente sea cuando alguien venga a atentar en contra de nuestra fe, nuestro testimonio, nuestra experiencia, lo que hable por nosotros. Esto fue lo que sucedió en una de las películas que posiblemente es una de las más famosas cristianas, que es God's Not Dead. No sé si la han visto. God's Not Dead. Lo dije bien ahí. Esta es una película bien interesante. Si no la has visto, puedes ir a verla. No es muy vieja, es una película bien chévere.
Pero en esta película ocurre esto: un joven llamado Josh es retado, ¿verdad?, por su profesor de filosofía, y el profesor de filosofía lo que le dijo fue: ok, todos los que están en esta clase, si ustedes quieren pasar esta clase, ustedes tienen que firmarme un memorando, un papel que yo les voy a dar un examen en donde diga que Dios murió, que Dios está muerto. Y él fue el único de la clase que dice: no, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a decir que Dios está muerto. Pero eso obviamente le trajo unas repercusiones, porque el profesor le dijo: ¿de verdad tú sabes de esto? Pues entonces tú y yo constantemente en el salón vamos a tener un careo. Y tiene que ser bien difícil tú tener que enfrentarte a un profesor de filosofía relacionado a esto. Pero la película es bien interesante, ¿verdad? Si no has tenido la oportunidad de verla, es importante que puedas buscarla, porque es una película que nos enseña mucho, y vemos como Josh comienza a prepararse y comienza a buscar: ¿y qué es lo que puedo decirle a este profesor? Y yo no sé si tú has vivido una experiencia como esta. Yo no sé si tú has vivido una experiencia en donde alguien ha intentado subestimar, o alguien ha intentado atentar en contra de tu fe, y tú no has tenido las herramientas para pelear en contra de eso. No sé si has tenido esa experiencia, pero precisamente ese mensaje o esa experiencia es lo que nos lleva a este cimiento 5, que es el que nosotros vamos a estar estudiando hoy, y la importancia que el mismo tiene, ¿verdad? Y es que el cimiento del cual nosotros vamos a estar hablando hoy es que nosotros debemos buscar entender nuestra fe de manera racional. Debemos buscar entender nuestra fe de manera racional. Y cuando hablamos de la palabra racional, obviamente estamos hablando de la razón. ¿Cuál es la razón por la cual creemos? ¿Cuál es esa razón por la cual nosotros como creyentes creemos? Y precisamente yo no lo sabía, pero eso que retumbaba en mi mente y en mi corazón cuando yo estaba haciendo ese comercial es una parte de las escrituras que está en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, que dice: más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo aquel que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Y dice: pero háganlo con gentileza y respeto. Y fíjense que la misma escritura nos está exhortando a nosotros a que siempre debemos estar preparados. O sea que la misma escritura nos dice: tú tienes que estar preparado para responder si alguien viene a atentar en contra de tu fe. Entonces yo quiero preguntarte, si hoy alguien te hiciera esa pregunta: ¿cuál es tu razón? ¿Cuál es la razón por la cual tú le crees a Jesús? ¿Cuál es la razón por la cual tú tienes esa fe? ¿Qué tú le contestarías? Lejos de la experiencia que posiblemente tú tienes, que yo creo en la experiencia que tú tienes, yo creo que Dios te llamó, yo creo que tú estás aquí porque sentiste algo diferente, Dios te llamó, pero si alguien te preguntara: no me hables de tu experiencia, convénceme con la misma escritura, o convénceme, háblame de algo que pueda convencerme. Si te preguntaran eso hoy, ¿tendrás tú las herramientas para debatir tu fe? ¿Tendrás tú las herramientas para hablar de acuerdo a lo que establece las mismas escrituras, para que tú puedas hablar a las personas para que puedan conocer a Jesús? Pues mira, contestando esa pregunta, es por eso que esta serie es tan importante y tan fundamental, porque en esta serie nosotros te estamos dando las herramientas para que tú puedas ir estudiándolas y tengas municiones para si alguien viene a atentar en contra de tu fe. Y hemos contestado preguntas, y estas, ¿verdad?, durante los últimos 4 mensajes hemos estado contestando una pregunta, y esa pregunta es: ¿cómo se ve ser un aprendiz de Jesús, un discípulo en medio de nuestro contexto cultural hoy en el 2024, ¿verdad? Y si tú eres una de esas personas que posiblemente has estado aquí y se te han olvidado, ¿verdad?, algunos de los cimientos que nosotros hemos tocado, o no has estado aquí, es importante que puedas pasar por nuestro canal de YouTube, o que puedas pasar por nuestra aplicación, y allí vas a encontrar cada uno de estos mensajes, y estos mensajes te van a ayudar a que tú puedas continuar cimentando esa fe como Dios nos pide que nosotros la cimentemos, ¿verdad? Porque ciertamente Dios quiere que nosotros podamos conocer cuáles son nuestros cimientos, ¿verdad? Pero hoy este cimiento que nosotros vamos a estar estudiando no es nuevo, ¿verdad? No es nuevo porque la realidad es que por años de años, el pueblo de Cristo, el pueblo de Dios, se ha estado enfrentando con este tipo de procesos, ¿verdad? Con el tipo de procesos de que tienen que estar preparados para atender si alguien viene a atentar en contra de nuestra fe. Un ejemplo de esto podemos verlo en una carta, ¿verdad?, que se encuentra en el libro de Judas. Esta carta se escribió posiblemente hace más de 2000 años, ¿verdad? Pero lo hermoso de esta carta es que aunque ella se escribió hace más de 2000 años,
hoy ella tiene la misma relevancia y la misma validez de cuando ella se escribió. Y eso es lo hermoso de la palabra. La palabra, no importando cuáles versos tú leas, tiene la misma relevancia y la misma validez que nosotros necesitamos para nosotros poder continuar aprendiendo acerca de la vida. Y es bien interesante porque Dios fue bien intencional en que cada una de las cosas que tú puedes estar viviendo hoy, hay pasajes de la Biblia que pueden ayudarte en medio de tus procesos y de tus situaciones. Así que, ¿qué tal si tenemos la oportunidad de leer esta carta, ver lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón a través de ella? Mira, Judas capítulo 1, verso 1 al 4, y también voy a leer el verso 20. Es bien importante que sepas que este Judas sobre el cual yo estoy leyendo no es Judas Iscariote. No es Judas el que traicionó a Jesús, no fue el que entregó a Jesús, sino que este Judas del cual vamos a estar leyendo esta carta, él era hermano de Santiago y medio hermano de Jesús. O sea que este Judas era uno de los discípulos. De este que yo te estoy hablando, habían dos Judas, ¿verdad? El que traicionó a Jesús y había otro Judas dentro de los discípulos, que es de este que vamos a estar leyendo hoy, que ellos se quedaron predicando el evangelio cuando sucede, ¿verdad?, la ascensión de Jesús, ¿verdad? Y dice lo siguiente, dice Judas, capítulo 1, verso 1 al 4, dice: queridos hermanos, he deseado intensamente escribirle acerca de la salvación que tenemos en común. Ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente con la fe encomendada a los creyentes una vez y para siempre. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Pero ustedes, estoy leyendo ya en el verso 20, un poquito más adelante, queridos hermanos, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, manténganse en el amor de Dios mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia los lleve a la vida eterna. Okay. Estos son pasajes, es un pasaje que nos está invitando a nosotros, ¿verdad?, a continuar edificándonos en nuestros cimientos, en nuestra fe. Pero antes de comenzar a hablar un poco acerca de lo que Dios quiere hablarnos a través de esta, ¿verdad?, de esta parte de esta carta, es bien importante que sepas que esta carta, cuando Judas la escribe, él la escribe con la intención, obviamente, de hablarle a la comunidad de fieles sobre estos falsos maestros que se estaban levantando y estaban tergiversando las escrituras. Y esto no es algo nuevo, porque esto no es algo que solamente se vivió. Obviamente nosotros pudiéramos darnos cuenta que eso es lo que nosotros estamos viviendo hoy. Personas que se levantan hablando de una fe o hablando de lo que se supone que es el evangelio y comienzan a hablar cosas que son completamente incorrectas, ¿verdad? Pero ellos estaban introduciendo, ¿verdad?, en el mundo, hablando una palabra para que hubiera entre ellos, que hubiera problemas, que hubiera conflictos, para que la iglesia se dividiera. Ellos lo que estaban haciendo es que estaban hablando falsa doctrina. Y esto para mí es bien importante leerlo, porque esto es lo que hace es que nos confirma a nosotros aquí en Mar Azul que nosotros durante estas últimas 4 semanas hemos estado predicando lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, porque nosotros hemos estado haciendo eso que precisamente Judas está exhortando, que es luchando vigorosamente por la fe encomendada a los creyentes. Obviamente, mientras nosotros hemos estado estudiando los cimientos, que hasta ahora nosotros hemos establecido 4 cimientos, y quiero decírtelos por si acaso no recuerdas cuáles son. El cimiento número 1 que estuvimos estudiando es que Jesús es el creador del universo, Dios mismo hecho carne. La segunda semana comenzamos hablando un poco acerca de que estuvo nuestro pastor general aquí, hablamos de que el pecado destruye nuestro potencial. La tercera semana aprendíamos sobre que nosotros debemos aprender a lo que es juzgar entre el bien y el mal, pero sí, la misma Biblia nos invita a juzgar, obviamente en amor, pero sí estableciéndote desde un punto de vista de las Escrituras y no desde tu propia perspectiva. Y la semana pasada, ¿verdad?, tomamos el cimiento número 4 y lo tocamos y hablamos que nos decía que a Dios le importa tanto lo que tú crees como lo que tú haces. A Dios le importan las dos cosas. Y a la verdad es que el tener la oportunidad de estudiar estos cimientos ha sido muy interesante. Sin embargo, ya hablando de este quinto cimiento, posiblemente ningún otro cimiento que nosotros hemos estudiado hasta ahora va a ser más relevante que este, y ninguno va a capturar más la esencia de lo que piensa nuestra cultura hoy en día sobre nosotros como cristianos. Y es que este cimiento tiene la capacidad de ayudarnos a nosotros a romper lo que muchas personas piensan de los creyentes de Jesús. Y es que tristemente muchas personas dentro de nuestra sociedad piensan que el cristianismo es para personas que no son inteligentes. Muchas personas dentro de nuestra comunidad, tristemente, así como tú lo estás escuchando,
Eso es lo que muchos piensan acerca de nosotros. La sociedad piensa que, no, si ese es cristiano, pues es que no es muy inteligente. Piensan que los cristianos son ignorantes. Piensan que los cristianos somos poco educados, que somos anticiencia. Y no solo eso, sino que practicamos una fe ciega e irracional, que nuestra fe no tiene razón, que no tenemos por qué creer en eso porque Dios no existe. Y piensan eso y piensan que no somos intelectuales, que nuestra fe no es una fe intelectual. ¿Por qué? Porque ellos piensan que lo intelectual es lo trending. Eso es lo intelectual. No, yo soy intelectual, yo me dejo llevar por lo nuevo. Y lo trending es lo que yo hago. Y si lo trending está en que yo voy a caminar con una pluma, ¿verdad?, en el brazo, pues yo me pongo una pluma en el brazo porque eso es lo trending, eso es lo que sale en TikTok. Eso es lo que sale en las redes sociales. Y ellos piensan que nosotros no somos intelectuales por eso, ¿verdad? Y obviamente nosotros sabemos que no hay nada más inteligente que hacer la voluntad de Dios porque lo hemos experimentado. Pero por eso es que es tan importante este cimiento, ¿verdad? Porque la misma palabra nos envía que nosotros debemos buscar entender la fe de manera racional para así nosotros lograr erradicar el mito de que nosotros en el cristianismo somos personas ignorantes. Dios nos manda a hacer eso, para que cuando alguien venga a preguntarte acerca de tu fe, tú no solamente le digas, no, lo que pasa es que yo tengo una experiencia con Cristo, sino que tú tengas las herramientas para pelear en contra de aquel que viene a decirte el por qué tú no debes tener esa fe. Obviamente la palabra nos exhorta que siempre lo hablemos con respeto y con mucho amor. Pero entonces, ya para nosotros tener la oportunidad de ir dándole contexto a este mensaje, ya para nosotros ir, ¿verdad?, entendiendo todo esto que Dios nos está hablando hoy, es importante contestar una pregunta. Y la pregunta es: ¿a qué nosotros nos referimos exactamente cuando hablamos de fe? ¿A qué yo me refiero? ¿Qué es la fe? ¿Qué es eso a la cual nosotros llamamos fe? Y puede ser que esta pregunta obviamente te lleve a Hebreos capítulo 1, verso 11, donde nos dice que la fe es la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Obviamente, posiblemente si tú eres una de esas personas que conoces un poco el Evangelio, conoces un poco las Escrituras, cuando yo te hablo y te pregunto ¿qué es lo que significa la palabra fe? Pues tú te vayas a Hebreos capítulo 11, verso 1, y definitivamente eso que dice Hebreos capítulo 11, verso 1 es completamente cierto. Sin embargo, cuando hablamos de la palabra fe, aunque ella misma tiene un solo significado, porque es la palabra fe, la realidad es que la ponen en diferentes contextos en la Biblia. Por ejemplo, hay veces que la palabra fe se utiliza en la Biblia para definir el medio por el cual nosotros adquirimos salvación. Entonces podemos leer sobre esto en Efesios capítulo 2, verso 8. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. O sea que sí significa lo mismo, pero la palabra le da diferentes contextos. También otras veces la palabra fe, como acabamos de leer, ¿verdad?, se usa para mostrar la certeza y la convicción que nosotros tenemos en Jesús, que eso fue lo que acabamos de leer ahora mismo en Hebreos capítulo 11, verso 1. Y hay también casos en la palabra que cuando nos habla de fe se refiere al fundamento sobre el cual nosotros debemos edificar nuestras vidas. Obviamente, como leímos en la carta de Judas, que tuvimos la oportunidad de leer hoy, ¿verdad? Pero entonces, ya habiendo dicho esto, es importante que nosotros aprendamos a tener una comprensión correcta de lo que significa nuestra fe, porque definitivamente es ilógico que nosotros podamos edificar algo sobre lo que nosotros no entendemos. Es ilógico que nosotros podamos edificar algo sobre un lugar que nosotros no entendemos o que nosotros no sabemos lo que es. Por ejemplo, es imposible o es ilógico, vamos a ver, no es imposible, es ilógico que yo diga, yo voy a construir una casa en esta montaña, pero yo no sepa si esa montaña, el terreno es pantanoso. Es ilógico que yo comience a construir ahí sin antes hacer un estudio. O sea que es ilógico que nosotros podamos predicar una palabra si nosotros no la conocemos. Vamos a ser completamente honestos. Y es por eso que la Biblia nos manda a que nosotros como aprendices de Jesús, obviamente nos dediquemos a ese ejercicio, ¿verdad?, de nosotros desarrollar nuestro intelecto espiritual en nuestra fe de forma disciplinada, obviamente dependiendo del Espíritu Santo. Y posiblemente hay muchas personas, yo llevo algunos años como pastor, hay muchas personas que se acercan a mí y me dicen, ok, Gino, pero es que cuando yo leo la Biblia yo no la entiendo. Hay muchas cosas que yo no entiendo, y es cierto. Cuando yo comencé a leer la Biblia hay muchas cosas que yo no entendía, pero a medida que yo la seguía leyendo, llegó un momento dado en donde hubo una explosión dentro de mí y Dios comenzó
a hacerme entender todas aquellas cosas que yo leía acerca de la palabra. Pero tienes que acercarte a ella, tienes que comenzar a estudiarla, tienes que comenzar a darte la oportunidad que Dios hable de forma especial a tu vida para que haya esa explosión dentro de ti y tú comiences a entenderla. Porque la misma Biblia nos manda, ¿verdad?, a que nosotros dediquemos nuestra vida a ese ejercicio intelectual de forma disciplinada, dependiendo siempre del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, esto lo que va a hacer es que nos va a brindar la importancia o una importancia mayor, y es la importancia de conocer y comprender lo que nosotros creemos. ¿Cuán importante para ti es conocer y entender lo que tú crees? ¿Cuán importante es conocer y entender lo que nosotros creemos? En otras palabras, tú no puedes decir que tú crees en algo si no lo conoces. Yo no puedo decir que yo creo en algo si no lo conozco, porque entonces estoy creyendo en algo de acuerdo a lo que otra persona me está diciendo. Y eso es lo que Dios nos está mandando hoy, nos está diciendo: yo necesito que si tú crees en mí, tú me conozcas verdaderamente. Tú me des la oportunidad de conocerme. Es por eso que la Biblia hace tan importante y obligatorio el poder conocer las Escrituras, ¿verdad? Porque sin ese conocimiento nosotros no vamos a poder ser efectivos, ¿verdad? No vamos a poder ser efectivos, no solamente cuando nos toca defender nuestra fe, sino cuando nos toque nosotros tener la oportunidad de predicarle el amor de Jesús a alguna persona. Y hay un relato en la misma Escritura que nos lleva a darnos cuenta de cuán importante es que nosotros podamos conocer nuestra fe, y es el relato de Felipe y el etíope. No sé cuántos han tenido la oportunidad de leer este relato. Es una historia sumamente hermosa, es una historia que tiene unos resultados sumamente hermosos, y a mí me gustaría poder leerla para que juntos podamos analizar qué fue lo que sucedió aquí. Hechos capítulo 8, verso 26, esta es la historia de Felipe y el etíope. Dice de la siguiente manera, dice: un ángel del Señor dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el lugar por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía el profeta Isaías preguntó: ¿acaso usted entiende lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó el etíope, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él en el carro, ¿verdad? El pasaje de las Escrituras que él estaba leyendo era el siguiente: como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador. Ni siquiera abrió su boca, lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? ¿Por qué su vida fue arrancada de la tierra? Entonces dice el verso 34: dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, preguntó el eunuco etíope, ¿verdad?, a Felipe. Entonces Felipe comenzó con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas noticias acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó a parar el carro, ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Mira, como te dije, esta historia es hermosa. Esto es una de las historias, una de mis favoritas realmente, porque tiene unos resultados sumamente hermosos, con simplemente la oportunidad que tiene Felipe de hablarle a una persona, obviamente enviada del Espíritu Santo. Pero antes de comenzar a estudiarla, es bien importante entender que, obviamente, como te decía ahorita, esto sucede luego de la ascensión de Jesús. Obviamente, antes los discípulos pensaban que el evangelio solamente iba a ser predicado a los judíos. Sin embargo, Jesús se aparece en una visión y dice: no, yo llevé este mensaje por todo el mundo. Y le dice: no, tú le vas a predicar a todo el mundo, tú le vas a predicar a toda criatura, incluyéndonos a nosotros, que nosotros seríamos, ¿verdad?, los gentiles, aquellos que hablan la palabra a los gentiles, que no tenemos esa rama de lo que es el judaísmo, ¿verdad? Pero también es importante entender, porque a lo mejor yo estoy hablando de una palabra ahí, que es la palabra eunuco, ¿verdad? Y tú no sabes qué es lo que significa la palabra eunuco. Pues mira, la palabra eunuco era un hombre que había sido castrado con el fin que de forma fiable él pudiera servir en una familia real. O sea que los reyes normalmente lo que hacían era que a sus servidores los castraban, ¿verdad?, para que ellos no tuvieran relaciones con su harén, ya sea por lo que sea, porque ellos no querían que tuvieran relaciones con su harén, aunque ellos no querían que de momento uno de esos, ¿verdad?, de esas mujeres de ese harén fueran embarazadas y después le checaran ese hijo al rey. ¿Verdad?, etíope eunuco que se menciona en estos versos que nosotros acabamos de leer, nos dice la misma historia, que él era un funcionario de la corte de Candace,
que era la reina de Etiopía, ¿verdad? Y obviamente se le llama etíope porque él era de Etiopía, ¿verdad? Y él lo que estaba haciendo es que estaba teniendo un viaje hacia Israel, ¿verdad? Para él adorar, y nos dice la historia que él se encuentra con Felipe. Y obviamente nos dice la historia que él se encuentra con Felipe y de momento el Espíritu Santo le dice a Felipe, vete y acércate a ese carro. Yo no sé cómo ellos andaban, yo no sé si este etíope andaba en un carro que estaba siendo arrastrado por camellos y si Felipe andaba en un caballo o también andaba en un camello. Yo lo que sé es que de momento el Espíritu Santo dice, acércate y ve lo que él está leyendo. Entonces, esto cuadra mucho conmigo, familia, cuadra mucho conmigo porque yo soy esa persona que donde quiera que yo esté sentado, si hay gente, yo le empiezo a hablar. Y he pasado una vergüenza, porque hay gente que no me quiere hablar. O sea, que yo me imagino, yo soy así, yo empiezo a hablarle por lo que sea, por los cordones de los zapatos, mira, y yo comienzo a hablar. Entonces yo me imagino, obviamente yo no lo hago dirigido por el Espíritu Santo, simplemente yo soy así. Eso soy yo. Pero si esto hubiera sido yo, me dice la historia que ahí iba Felipe y de momento el Espíritu Santo le dice, acércate a este carro y tú vas a ver qué es lo que él está haciendo y tú le vas a preguntar, ven acá, eso que tú lees, tú sabes de lo que estás leyendo. Y imagínate cómo yo lo haría. Yo lo haría yo con el permiso, tú estás leyendo algo bien chévere ahí, tú me permites a mí explicarte, ¿verdad? Y pues qué hermoso que el Espíritu Santo lo había enviado, pero yo he recibido tantas y tantas vergüenzas, porque yo lo hablo a la gente y la gente sigue caminando. Yo quiero que ustedes sepan que yo soy así. Y yo comienzo a hablarle y comienzo a hablar con las personas y conozco gente y de momento hacemos un match ahí, nos conocemos a este, a aquel, al otro. Ustedes saben que Puerto Rico es bien pequeño. Pues yo hago eso, yo conozco a gente, yo hablo muchísimo, ¿verdad? Pero es importante ver esto, ¿verdad? Que aquí el verbo entender es crucial para lo que ocurre en el resto de este encuentro que concluye con el bautismo del etíope. Y es bien importante que usted sepa que nosotros este próximo 22 de junio, nosotros tenemos nuestros bautismos. Y posiblemente tú no estuviste en punto de partida, pero a lo mejor tú estuviste en otro punto de partida y no pudiste bautizar. Y posiblemente tú ni siquiera has estado en punto de partida, pero sientes en tu corazón bautizarte. Pues yo te pido que tú puedas pasar por nuestra mesa del puerto y vayas allí o busques a Lisandra, que es nuestra directora de hospitalidad, y le digas, yo me quiero bautizar. Anótame en esa lista porque yo quiero bautizarme, o sea que no pierdas la oportunidad este próximo 22 de junio. Y luego, si tú no has ido a punto de partida, pues sé parte de punto de partida porque punto de partida es una de nuestras mejores experiencias, ¿verdad? Entonces, esta historia de Felipe y el etíope es un buen ejemplo, ¿verdad? Que nos permite ver la importancia de comprender y entender lo que nosotros creemos. Porque si Felipe no hubiera tenido las herramientas, posiblemente hoy nosotros no estuviéramos hablando de esta historia. Posiblemente nosotros hoy no estuviéramos viendo lo importante y posiblemente pudiéramos estar viendo otro tipo de historia, pero no la historia exactamente de Felipe y el etíope, ¿verdad? Porque la realidad es que la comprensión intelectual de la fe es lo que hace posible la vida cristiana. Entonces, esto me lleva a pensar que muchas personas que asisten a la iglesia, ¿verdad? Que ellos están en la iglesia, pero realmente no tienen mucho interés en verdaderamente comprender y entender la Biblia y solamente están buscando una experiencia, un consejo práctico que los ayude en la semana. Y esto para mí es bien triste porque esto es como si yo fuera al hospital y tengo una herida abierta bien grande y yo voy a ese hospital y yo le digo a la enfermera, tengo esa herida, y yo le digo, no, solamente ponme una curita para yo poder resolver esta próxima semana. Tengo una herida abierta bien grande y yo digo, no, solamente ponme una curita y la enfermera me diga, no, pero caballero, es que usted tiene que ver al doctor. Usted tiene que conocer al doctor. Y yo digo, no, yo ponme una curita y te vayas del hospital solamente poniéndote una curita cuando sabes que tienes una herida que se te puede infectar o que posiblemente ya está infectada. Entonces, para mí, esto es ilógico que nosotros tengamos la oportunidad de venir a la iglesia, pero verdaderamente no querramos entender y conocer las Escrituras, porque ellas en sí mismas, cada una de las historias que nosotros leemos, tiene tanto y tanto para decirnos. Aunque yo sé que posiblemente el proceso de nosotros venir a la iglesia es esa primera oportunidad que nosotros tenemos para aprender la Biblia y esa es la primera oportunidad que nos da para nosotros tener una experiencia con Dios, ¿verdad? Pero la realidad es esa, la verdad. La realidad es que si nosotros servimos de esa forma y de manera superficial, entonces nunca vamos a poder entender la relación que existe entre comprender la fe y la transformación en nuestras vidas. Nunca vamos a poder entender eso, la relación que existe entre que nosotros podamos comprender la fe y la transformación en nuestra vida. Mira, hay una parábola que es la parábola del sembrador. Y esto es una de las parábolas que Jesús, ¿verdad? De las más famosas que le enseñó.
Y es que de acuerdo a este relato, ¿verdad? La predicación del Evangelio es como una semilla que cae en diferentes terrenos. Y obviamente lo que nos está hablando es que esos terrenos son nuestros corazones. Cuando habla la palabra del sembrador nos está hablando de nuestros corazones, nos está hablando, ok, ¿en qué corazón está cayendo esta semilla? Y cuando nos habla de eso, obviamente está haciendo completamente dirección a que nosotros podamos analizar nuestro corazón. Esto está en el libro de Mateo capítulo 13, verso 18, y nos dice: ustedes pues escuchen la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, mira lo que dice: a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Obviamente esta parábola establece de que el sembrador estaba sembrando y de momento estaba lanzando semilla. Una semilla cayó, ¿verdad?, a la orilla del camino, otra semilla cayó en las piedras, otra semilla cayó en las espinas y otra semilla cayó en buen terreno. Entonces nos dice en el verso 20: aquel en quien sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Entonces el verso 22 nos dice: y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, ¿verdad? Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se queda sin fruto. Entonces ya en este verso 23 es el ejemplo del corazón o el terreno que Dios quiere que tú tengas, que dice: pero aquel en quien se sembró la semilla en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende. El que oye la palabra y la entiende. Fíjate qué hermoso. Este sí da fruto y produce a 1%, otro a 60, otro a 30 por uno. Entonces, esta parábola lo que está haciendo es que está estableciendo un contraste, ¿verdad?, llamativo entre lo que obviamente aquellos terrenos no dieron fruto y aquel terreno que sí dio fruto. ¿Y cuál es la diferencia entre este último terreno y los demás terrenos? Porque, familia, siempre entender va a traer una comprensión inteligente de algo. Siempre que tú entiendas algo. Por eso es que no te limites a preguntar. Cuando tú no entiendas algo, tú preguntas. ¿Por qué? Porque ignorante es aquel que se queda sin la respuesta. No es ignorante si tú preguntas. No es ignorante si tú dices: ¿tú me puedes explicar eso otra vez? Y yo quiero que ustedes sepan que yo le hago mucho eso a mi esposa. Y ella dice: pero yo no te voy a tener que repetir otra vez lo mismo. Y yo: sí, porque necesito entenderlo. Pues yo dije: pues Señor te dio a ti más, ¿me entiendes? Te dio más, pues gloria a Dios por eso, que Dios te dio una capacidad mayor. Y yo lo puedo entender, ¿verdad? Y yo le digo, pero familia, entender algo siempre va a traer una comprensión inteligente de algo. Entonces, esta parábola lo deja claro, y es que la fe va a requerir una comprensión intelectual del Evangelio para transformar nuestras vidas y dar los frutos apropiados, ¿verdad? Y esa es una de las razones por las cuales hoy muchos cristianos llevan una vida superficial y sin frutos, porque no entienden la Escritura, porque no entienden la palabra. Entonces, si tú no entiendes la Biblia, definitivamente tú no vas a poder llevar una vida con frutos. Si tú no lees la Biblia, si tú no te acercas a ella, no vas a poder tener una vida con frutos, porque no tienen un entendimiento profundo del Evangelio. Y esto es bien importante y interesante, porque es esa realidad la que nos lleva a entender qué es lo que sucede con el pecado en nuestra vida cuando nosotros comprendemos la fe. Porque si nosotros no entendemos las Escrituras, nunca vamos a poder entender cuánto el pecado puede afectar nuestra vida. Si nosotros no entendemos la Biblia, nosotros nunca vamos a poder entender cuánto el pecado puede afectarnos. Primera de Timoteo capítulo 1 verso 12 nos habla sobre esto y nos dice: doy gracias al que me fortalece. Dice: Cristo Jesús nuestro Señor, pues me considero digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Y esto también es interesante, porque la combinación de palabras aquí demuestra que hay una relación estrecha entre lo que es el desconocimiento, la falta de fe y la vida de pecado. En otras palabras, el desconocimiento te va a llevar a la falta de fe. Y la falta de fe te va a llevar a una vida de pecado. Si tú no conoces, tú tienes desconocimiento de algo, eso te va a llevar a tú no creer en eso. Y eso te va a llevar obviamente a una vida de pecado. Pero lo cierto es, familia, que
que si no hay una comprensión sólida de la Biblia, siempre va a haber una fe superficial. Si tú no conoces verdaderamente las Escrituras, siempre tu fe va a ser superficial. Y un cristianismo vacío siempre va a ser dominado por el pecado. Y es por esto que muchas veces, por eso es que el pecado nos arrastra, porque tiene que ver con la ignorancia relacionada a la doctrina. Porque cuando nosotros no conocemos nuestra fe, ¿cómo entonces la vamos a aplicar? Si tú no conoces tu fe, ¿cómo tú la vas a aplicar? Si tú no buscas en la Escritura, ¿cómo tú vas a aplicar? Y está bien que estemos aquí como iglesia, pero si no conocemos nuestra fe, ¿cómo nosotros la vamos a aplicar? Mira, yo te voy a contar algo que es bien simple y posiblemente te vas a reír de lo que hice, de lo que me pasó. Y aunque es algo bien simple, yo sé que tiene que ver mucho con lo que yo estoy hablando ahora de cuando no conocemos nuestra fe. ¿Cómo la vamos a aplicar? Mira, el primer carro que yo tuve en mi vida fue un Honda Civic de 1996 color rojo. Hatchback, bien lindo, yo estaba enamorado de ese carro. Lo primero que yo pude comprarle a ese carro fue un radio. Y yo le compré un radio que tenía una pantalla que tenía colores. Y yo estaba tan emocionado con mi carro y con mi radio. Y los primeros días yo me pasaba limpiándolo. Yo tenía una servilleta y yo lo limpiaba ese radio para que estuviera bien bonito. Y yo estaba emocionado y lavaba el carro. Y obviamente ustedes saben que de momento uno tiene un chicle y lo bota en una servilleta y lo pone ahí. Y de momento el sol cogió ese chicle y ese papel y lo puso bien chévere. Entonces, ¿qué ustedes creen que pasó? Que cuando de momento estaba ese calor del día, yo cogí ese papel y vine y limpié la pantalla del radio del carro. Y ustedes saben que toda esa pantalla se llenó de chicle. Y no solo de chicle, sino de chicle derretido, pero bien derretido. Y yo comencé a buscar con qué quitar eso. Y empecé a buscar con qué yo quito eso, con qué yo quito eso. Y le metí productos y cosas y no salía. Y cometí el grave error de coger acetona. Y yo le metí acetona. O sea, que ustedes se imaginan todos esos productos que habían ahí mezclados con acetona y con chicle. La pantalla nunca más volvió a verse. Porque yo la derretí. Pero esto nos da un ejemplo a nosotros de que si nosotros no conocemos algo, no vamos a saber cómo usarlo. Yo no conocía, yo en ese momento yo dije, es verdad, si la acetona derrite las uñas. Y ahora nos reímos, pero si nosotros no sabemos usar algo, si no tenemos el conocimiento, no lo podemos usar. Si tú no conoces tu fe, ¿cómo entonces la vas a aplicar? Pero entonces ya para ir aterrizando este avión, ¿verdad? A mí me gustaría hacerte una pregunta que yo le hice a Dios mientras yo estaba preparando este mensaje. Y es que yo entiendo que este mensaje es tan importante. Y yo le estaba orando al Señor y yo decía, Señor, wow, este mensaje es tan importante y me está confrontando a mí. Pero yo decía, Señor, pero ¿cómo tu iglesia lo va a recibir? ¿Cómo ellos van a recibir este mensaje? ¿Qué ellos pensarán? ¿Qué tipo de terreno van a ser ellos cuando reciban este mensaje? Y yo no te puedo decir que escuché la voz audible de Dios, pero yo sentía que Dios me decía, pregúntale a ellos. Entonces yo quiero preguntarte eso, ¿qué tipo de terreno tú estás haciendo? ¿Cómo tú estás recibiendo esta serie de cimientos que nosotros estamos trayendo para que tú fortalezcas tu fe? ¿Cómo tú la estás recibiendo? Ustedes pues escuchen la parábola del sembrador. A todo el que me oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal y por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución y enseguida se aparta de ella. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce. Uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno.
¿En qué terreno está cayendo esta palabra en tu vida? Mira, ustedes saben que a mí me gusta sembrar. No siembro mucho, pero yo amo sembrar. No sé. Hace algunos años yo conté aquí que yo tuve la oportunidad de sembrar una matita en la casa que nosotros vivíamos en Gurabo, y la sembré con Adrián. Ese día hasta por poco pierde un ojo, porque me metí una rama. Fue horrible. Pero yo sembré esta planta y yo recuerdo que Adrián y yo salíamos todos los días para ver cuánto había crecido de la planta. Y ahí veníamos, era un jardín bien lindo, y mirábamos cuánto había crecido la planta, porque nosotros le habíamos puesto tanto empeño y le habíamos echado abono y estábamos ahí pendientes de la planta. Y yo conté aquí que luego de algún tiempo ya nosotros nos mudamos de esa casa, pero Shelibel con el nene fue a buscar cartas y estaba en el buzón, que es en otro lado, y de momento él le dice: mami, vamos a ver la planta. Y después de muchos meses, casi un año, y estaba Adrián viendo, y me envió Shelibel una foto del nene junto a la planta, y la planta estaba gigante, había crecido un montón. ¿Ustedes saben por qué había crecido? Porque esa planta fue sembrada en buen terreno. ¿Y ustedes saben qué? A mí me gusta sembrar en un buen terreno, pero esto no se trata de mí. ¿Sabes de qué se trata? A Dios le gusta sembrar en buen terreno. ¿Qué terreno tú estás haciendo hoy? Tú vas a ser como esa semilla que tu terreno es como al lado del camino, que es un terreno seco y árido, que no crece nada. O vas a ser como esa semilla que cayó entre las piedras, que de momento te pusiste contento, pero luego vinieron procesos y situaciones y te olvidaste de esa palabra. O vas a ser como entre los espinos, que cayó tu semilla entre los espinos y también cuando vinieron procesos lo olvidaste. O vas a ser ese buen terreno. ¿Cómo tú estás recibiendo esta palabra? ¿Verdaderamente tú quieres conocer para entender y para poder, si alguien viene a atacar en contra de tu fe, tú tengas las herramientas necesarias para poder eliminar aquello que te están diciendo y poder hacer que otros puedan conocer a Jesús? Ponte de pie, iglesia. Posiblemente tú eres una de esas personas que está aquí hoy por primera vez y te estás encontrando con esta palabra, que lo que está haciendo es que te está invitando a que tú puedas continuar acercándote a esa fe, y que te está invitando a que tú puedas comenzar a estudiar las Escrituras. O posiblemente tú eres una de esas personas que lleva aquí un tiempo en nuestra comunidad y te estás encontrando con este reto que Dios te está diciendo: tienes que sacar tiempo conmigo porque quiero que me conozcas de tal modo, porque quiero bendecir tu vida. Si tú eres una de esas personas que posiblemente este mensaje tocó tu vida de manera especial y tú quieres venir aquí porque tienes algún proceso, alguna situación, o viniste con alguna tristeza o alguna depresión, este es el espacio que nosotros sacamos para orar por ti. Este es el espacio que los líderes sacan para orar por ti. Y hemos estado orando por ti de antemano, por todas las personas que van a pasar aquí al frente, pero tiene que haber una comprensión de fe de que yo necesito ese creador. Posiblemente tú eres una de las personas que está aquí, que tú dices: Gino, si yo ni siquiera conozco a Dios, pues entonces ven para que lo conozcas. Acércate aquí para que lo conozcas, porque Dios quiere tener una relación contigo. O sea que mientras los muchachos cantan y canta worship, nosotros queremos orar por ti. Este espacio está abierto. ¿Qué tal si hoy le entregas tu corazón a Jesús? ¿Qué tal si hoy le dices: Señor, trabaja conmigo? ¿Qué tal si le dices: Señor amado, te presento mi vida, quiero que hagas algo conmigo, quiero que trabajes en este proceso de mi vida, quiero que quites todo aquello que me está haciendo alejarme de ti? Señor amado, quiero presentarme ante ti porque quiero entender tus escrituras, quiero que tú hagas algo en mi vida. ¿Qué tal si oramos? Señor, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia agradecidos. Y tú estás aquí, Señor, y una vez más nos estás invitando a que nosotros cimentemos nuestra vida dentro de nuestros procesos, dentro de nuestras situaciones, dentro de nuestras circunstancias. Hoy, Señor amado, te reconocemos como Dios y nuestro Salvador, Señor amado, como ese Dios que sabemos que trabaja en medio de nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús nos presentamos ante ti, Señor. Abrimos este espacio porque hay personas aquí que tú quieres bendecir, y yo sé, Señor, que tú lo vas a hacer